tal, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo episodio de la serie Leyendas Infravaloradas. En el día de hoy hablaremos sobre una leyenda, se podría decir algo conocido, pero a la vez que no recibe el crédito que muchos deberían darle por su legado y por su trayectoria en el deporte. Así que sin dar muchas vueltas en el asunto, comencemos. Dominick Cruz. Dominick Cruz, conocido por ser uno de los mejores 135 o mayormente conocido como peso gallo en la historia de la UFC por mucho tiempo, fue considerado el GOAT de esta división. Varias victorias por campeonato, 2 cinturones de la misma división, varias defensas de título, reconocido como el primer campeón inaugural de las 135 libras. Son argumentos que refuerzan el legado y trayectoria del gran Dominick Cruz, como le apodaban de Dominero. El apodo de Dominero no era cualquier cosa, que era un peleador que, a pesar de que no era muy finalizador, era un peleador que hacía actuaciones clínicas, dominaba por 5 asaltos con un ritmo frenético, con mucha técnica, con mucha velocidad, con un ritmo impecable, vencía a sus rivales en actuaciones clínicas, venciendo a leyendas del calibre de Demetrious Johnson, varias ocasiones a TJ Dillashaw, Joseph Benavidez y Uriah Faber, todos ellos leyendas de las 135 libras que fueron derrotados por el gran Dominick Cruz, siempre destacando la mayor arma de Dominick Cruz, que eran los movimientos de pie. Posiblemente top 1, el mejor footwork de la historia de las MMA. Un movimiento de pie poco visto en las MMA, poco ortodoxo, que lo volvía totalmente impredecible con unos movimientos súper rápidos, unos desplazamientos, y entrando y saliendo en la guardia de sus rivales, convirtiendo en un peleador totalmente impredecible y poco descifrable. Dominick Cruz siendo totalmente un dolor de cabeza para todos los rivales que enfrentaba, con ese gran movimiento de pie que simplemente lo volvía uno de los peleadores más complicados en la historia de las 135 libras, ya que no existía casi ninguna forma de cómo encontrar los huecos para poder apagar a Dominick Cruz o simplemente ganarle una decisión, siendo que en su mejor momento, en su prime, muy pocos lograron conectarle un golpe de poder, ya que Dominick Cruz, a pesar de eso, era súper durable y con ese movimiento de pie y que era responsable defensivamente, era muy difícil que él fuera un peleador que se pusiera a golpe fuerte o golpe de poder. Siempre, cada vez que intentaban pegar un golpe fuerte, esto lo esquivaba con su movimiento de pie, con su cabeceo y siempre responsable con su guardia, nunca estando expuesto a este tipo de golpes, demostrando su calidad primeramente en la empresa Wake, que se especializaba principalmente en categorías de peso ligera, de 155 hacia abajo, 125, 135 y 145 libras, siendo uno de los campeones pioneros de estas divisiones, ganando el cinturón de WEC ante grandes rivales y luego coronándose como el primer campeón inaugural de las 135 libras en la UFC, después de que la UFC fusionara la empresa WEC con la misma empresa, destacando su mayor habilidad y su calidad de peleador desde esa empresa hasta que entró a la UFC, defendiendo su título ante lo mejor de lo mejor que podía ofrecer las 135 libras en ese momento. Había tiempos en los que Dominick Cruz se lesionaba, ya que él fue muy propenso a lesiones. Hubo momentos que se iba y luego regresaba en todo lo alto a reconquistar su título y defenderlo nuevamente ante los rivales más grandes que podía ofrecer esa división, con muchos fracasando en el intento de poder derrotar a un tipo tan dominante como lo era Dominick Cruz y muy poco predecible de poderle ganar. Esa pelea que tuvo contra el GOAT de las 125 libras, como lo fue Demetrious Johnson, fue una pelea que tal vez no es que sea demasiado recordada, pero es una pelea que fue de muy alto nivel. Vimos tanto Demetrious Johnson como Dominick Cruz demostrando la grandeza, habilidades y calidad de cada uno en una pelea de alto nivel de MMA. Simplemente con el striking, los movimientos de pie de cada uno, el grappling, fue una pelea totalmente excelente, hasta que finalmente Dominick Cruz resulta ser superior y derrota al que después se convertiría en el mejor de todos los tiempos, que hasta el día de hoy lo sigue siendo, de las 125 libras, Demetrious Johnson. Dominick Cruz en su estilo se destacaba mucho, no solo por tener buen cardio, buen IQ de pelea, buena técnica, sino que también era muy buen striker, muy buen luchador, tenía una entrada de derribo increíble, era muy buen grappler, te podía controlar, te podía llevar al piso a placer si encontraba la manera de llevarte o el hueco para tirar el derribo. Tenía muy buenas combinaciones, muy buen gancho, rodilla voladora, buen 1-2, mucha explosividad y muchísima presión dentro del striking. Dominick Cruz era un tipo que combinaba mucho y cuando estaba en ese ritmo no había para nadie, simplemente cuando entraba en ese momento iba totalmente hacia adelante a
conectar golpes de ángulos poco predecibles y conectarte en una ráfaga de golpes o de combinaciones para simplemente hacerte retroceder y ganarte la pelea a los puntos durante 5 asaltos, teniendo un ritmo bastante alto que muy pocos peleadores podían aguantar un ritmo tan veloz, tan dinámico y tan frenético como el que tenía Dominick Cruz. Simplemente sus rivales sucumbiendo ante su tremendo ritmo durante 5 asaltos, saliendo siempre como vencedor Dominick Cruz en su mejor momento, siendo un peleador que lo tenía todo para convertirse en el mejor de la historia en su categoría de peso. Tenía las habilidades, tenía el talento, tenía la inteligencia y la efectividad para ser el mejor de todo y simplemente por argumentos, por trayectoria y legado, convertirse en el mejor de todo. Pero hubo algo que eso fue evitando que él se fuera convirtiendo en eso que muchos o él mismo esperaba que se iba a convertir. Varios sucesos inesperados dentro de la carrera de Dominick Cruz. La carrera de Dominick Cruz empezó a ser muy constante, lo que fueron las lesiones. Incluso de poco tiempo después que ganó su primer campeonato, que defendió 1 o 2 veces el campeonato, empezó a sufrir lesiones. Sufre una, luego vuelve, gana, como le estábamos diciendo, y luego vuelve a sufrir más lesiones de lo habitual. Todo comienza ya su pelea contra Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, que viene siendo un prospecto en ascenso, muy joven, con bastante potencial, hace la pelea con Dominick Cruz y simplemente acaba con Dominick Cruz durante 5 asaltos. Cody Garbrandt finalmente encuentra el hueco y la manera de cómo derrotar a Dominick Cruz, y Dominick Cruz simplemente es totalmente superado en una gran pelea de 5 asaltos, o mejor dicho, en una performance impecable de Cody Garbrandt. Cody Garbrandt derrota al que era considerado un GOAT de su división. Poco tiempo después, Dominick Cruz empieza a tener más lesiones. Poco a poco sigue siendo más constante con las lesiones, que simplemente lo dejan muy inactivo durante mucho tiempo. Luego de eso, Dominick Cruz intenta tener un segundo run en su carrera, en reconquistar el título nuevamente, que le fue arrebatado ante Cody Garbrandt, y esta vez regresa ante un gran peleador como Henry Cejudo. Esta vez peleando con Henry Cejudo, intenta hacer lo mejor que puede hasta que simplemente Henry Cejudo encuentra la manera, con un rodillazo, lo lastima y va y lo destruye con golpes en el piso, y simplemente es destruido totalmente por Henry Cejudo, fracasando en conquistar ese título que le fue arrebatado hace par de años. Nuevamente, Dominick Cruz sigue sufriendo lesiones tras lesiones, tiene una especie de segundo aire, ganando 2 victorias, regresando y teniendo 2 victorias dentro del peso gallo, hasta que simplemente toma la pelea contra Chito Vera. La cosa va todo bien, hasta que simplemente Chito ve que está lastimado Dominick Cruz está recibiendo knockdowns, ve que está recibiendo mucho castigo, hasta que simplemente Chito Vera encuentra ese hueco que muchos no pudieron encontrar en Dominick Cruz y le conecta esa patada que desconectó totalmente al legendario Dominick Cruz, y Dominick queda totalmente en el piso destruido, dándose cuenta cómo su carrera se fumó a base de las lesiones y que el tiempo le estaba pasando factura junto con las lesiones. Muy triste ver, o muy lamentable, cuando una leyenda está en lo más alto de la montaña, hasta que simplemente cuando en un momento a otro dentro del deporte simplemente ya no está o está muy lejos de esa cima que una vez llegó a estar en su mejor momento. Las lesiones lo estaban destruyendo, ya la edad le estaba pasando factura, y simplemente cuando Dominick Cruz intenta tener un regreso triunfal nuevamente, vuelve y se lesiona, y lamentablemente tiene que forzar a tomar una decisión muy difícil en su carrera, pero que iba a priorizar mucho su legado y su salud, que fue el retiro. Simplemente Tommy comunica que a pesar de que no pudo dejar los guantes en el octágono, oficialmente anuncia su retiro. Es su retiro de las MMA. Muy lamentable de cómo alguien como Dominick Cruz llegó a ser considerado como el GOAT de las 135 libras, y de un momento a otro ya estar muy lejos de eso. Tiempo y las lesiones que simplemente impidieron que se convirtiera en el mejor de todos los tiempos dentro de su división. Pero siempre será recordado como uno de los mejores 135 libras que pudieron llegar a ser el rey indiscutido de su categoría de peso. El gran Dominick The Dominator Cruz. Así que ya ustedes saben, señores, espero que les haya gustado este video, y para que sigan aprendiendo más sobre la CMA, denle like, suscríbanse para que sigan subiendo esta gran comunidad de la CMA. Hasta la próxima.